¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a resolver un problema de probabilidad de un evento simple. Este es el segundo video. Si no viste el primer video, pues te invito a que lo veas porque ahí explico eh, una fórmula que se utiliza en este caso para probabilidad simple de cómo resolverla. Me refiero a la ley de Laplace. Bien, vamos a leer el problema y dice que se seleccionan dos canicas al azar de una caja que contiene dos azules y tres verdes. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda canica sea verde dado que la primera fue azul? Bien, en este caso lo que nos pregunta el problema es cuál es la probabilidad de que la segunda canica sea verde dado que la primera ya fue azul. Es decir, que ya tomamos o ya seleccionamos la primer canica que fue azul. ¿Sí? Cuando dice dado que la primera, quiere decir que ya quitamos o ya escogimos o ya tomamos la canica azul o la primera azul. ¿Vale? Pues para ello vamos a empezar a contar contar las canicas o el número de canicas en total. Dice que en una caja hay dos azules y tres verdes. Entonces, serían un total de 5 canicas en total. ¿Vale? 5 canicas. Pero el problema nos dice cuál es la probabilidad de que la segunda canica sea verde, dado que la primera fue azul. Es decir, le quitamos una canica, ¿sí? Porque cuando dice aquí, dado que ya la primera fue azul, es decir, que ya escogimos o ya tomamos o ya agarramos la azul. Entonces, si teníamos 5 canicas, pero primero agarramos una, entonces tendríamos un total de 4 canicas, ¿verdad? Porque aquí dice el problema, dado que la primera fue azul, es decir, que ya escogimos o ya tomamos, como sea, ya tomamos la azul, una azul. Entonces, si a 5 canicas de esas 5 tomo una azul, pues quedarían 4 canicas, ¿vale? ¿Sí? Esos problemas hay que leerlos con facilidad, chicos. Tenemos que tener aquí comprensión, es decir, la comprensión lectora, ¿vale? Tenemos que tener la calidad de lectura a la perfección para así poder resolver, porque si no, pues no vamos a poder llegar a nada. Bien, entonces ya podemos resolver el problema por la ley de Laplace. La ley de Laplace, acuérdense que es el número de casos posibles con el número de casos favorables. Vamos a poner aquí número de casos favorables y acá abajo va número de casos posibles. ¿Sí? En ese orden va. Siempre el número de casos posibles siempre va en el denominador y el número de casos favorables siempre va en el numerador. Bien, entonces vamos a empezar a reemplazar aquí. Yo les recomiendo que primero coloquen el número de casos posibles porque en lo personal a mí pues es lo más fácil, ¿vale? Entonces el número de casos posibles es la cantidad de casos que pueden suceder. Es decir, si ya tenemos 4 canicas en total, pues hay 4 casos posibles, ¿no? O sea, hay una posibilidad de que elijamos una verde, una azul, etcétera, ¿va? Entonces, el número de casos posibles o el número de casos que pueden ocurrir es el 4. Ahora, el número de casos favorables es el número de casos que nosotros queremos que se obtengan, ¿va? Número de casos favorables, pues nosotros queremos hallar la probabilidad de que la
segunda canica sea verde, ¿sí? Entonces, ¿cuántas canicas hay verdes? O bueno, ¿cuántas canicas de color verde hay? Pues hay 3. Entonces, este es el número de casos favorables, es decir, el número de casos que yo quiero que se obtengan, ¿sí? Entonces, les voy a poner fácil. Número de casos que quiero y número de casos que pueden ocurrir, ¿vale? Bien, ya tenemos nuestra probabilidad, que es de 3/4, ¿sí? Esto se puede demostrar con fracción, con decimal o con porcentaje, ¿sí? Esas son las 3 formas de dar la respuesta, ¿sí? Yo lo voy a dar en decimal, fracción y porcentaje, ¿ok? Bien, ya tenemos la probabilidad en fracción, que es de 3/4, pero como quiero hallar para que dé decimal, o cómo le hago, bueno, pues hago la división 3 entre 4, ¿sí? Numerador entre denominador, y nos da 0.75. 0.75. Bien. Ahora, ¿cómo quiero que se vea un porcentaje? Pues bueno, a ese 0.75 lo voy a multiplicar por 100 y nos da 75. Entonces, estas son las respuestas, ¿sí? Ya depende de su profesor si quiere que lo den en fracción, decimal o porcentaje, ¿sí? Eso ya depende del profesor, las peticiones que quiera, ¿vale? Bien, entonces la probabilidad es de 3/4 de 0.75 y del 75%. Entonces, la probabilidad de que la segunda canica sea verde es el 75%, es el 3/4 y es el 0.75. Muy bien. Ahora vamos a repasar un poquito, chicos, ¿ok? Ya resolvemos el problema, pero vamos a cambiar la pregunta, ¿ok? Como quien dice, vamos a resolver un segundo problema, pero en este caso lo único que va a cambiar es la pregunta, ¿vale? Entonces se queda. Bien, ya cambié la pregunta y vamos a resolverlo, chicos, ¿vale? Para practicar. Bien, vamos a leer el problema otra vez. Dice, se seleccionan 2 canicas al azar de una caja que contiene 2 azules y 3 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda canica sea verde, dado que la primera fue verde? En este caso ya no dice, dado que la primera fue azul, no. Ahora dice, dado que la primera fue verde. Bien. Pues aquí hacemos lo que pues hicimos anteriormente. Bien, si tenemos en total 5 canicas, pero dice, dado que la primera fue verde, es decir, que ya tomamos una canica verde. Entonces, si a 5 le quitamos una canica, o si de 5 canicas agarramos una canica, ¿cuántas nos quedan? Nos quedan pues 4 canicas, ¿sí? Entonces, armamos nuestra ley de Laplace, o bueno, no armamos, ¿va? Reemplazamos en nuestra ley de Laplace, probabilidad es igual, y anotamos los casos posibles. ¿Cuál es el número de casos posibles? Pues es 4, ¿sí? Si tú pensabas que era 5, estás en un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque si a 5 le dice aquí la pregunta, la parte de la pregunta, dado que la primera fue verde, es decir, que ya tomamos la primera canica que fue verde. Entonces, si a 5 de esas 5 canicas le quitamos una canica, nos quedan 4 canicas, ¿sí? Entonces, el número de casos posibles o el número de casos que pueden ocurrir son de 4. Ahora el número de casos favorables, pues
si teníamos, o nos dice el problema que tenemos 3 verdes, ¿sí? Teníamos 3 canicas verdes. Pero dice, el problema igual, lo voy a repetir, dice, dado que la primera fue verde, es decir, que de esas 3 verdes, ya quitamos una verde, ¿sí? De esas 3 verdes, ya agarramos una verde. Entonces, ¿cuántas nos quedan? 2 canicas. Entonces aquí queda 2 canicas. Es decir, el número de casos favorables, el número de casos que yo quiero es 2, ¿vale? Bien, ya tenemos nuestra probabilidad en fracción, pero pues yo la quiero en porcentaje o en decimal. Yo la voy a dar de las 3 formas porque se los voy a enseñar, ¿vale? Para que así, pues depende de su profesor si quiere que la den en fracción, en decimal o en porcentaje. Bien, para darla en decimal, o bueno, esta fracción la podemos simplificar. Sacándole mitad a numerador y denominador. Entonces, mitad de 2 y mitad de 4, ¿vale? Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2, ¿vale? Muy bien. Ahora sí vamos a hacer la división. ¿Cómo se saca la probabilidad en decimal? Pues dividir el numerador entre el denominador. 1 entre 2 nos da 0.5. Ahora, ¿cómo se da el porcentaje? Es a ese decimal 0.5 se va a multiplicar por 100 y nos da 50%. Entonces aquí queda 50%. Bien, ahora sí obtenemos la probabilidad dada en las 3 respuestas que siempre se obtienen, ¿no? La probabilidad es de 1/2, de 0.5 y del 50%, ¿vale? Ya esto depende de su profesor, si quiere que lo den en fracción, decimal o porcentaje, ¿ok? Bien. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Y no olviden seguirme en mis redes sociales que ya se les dejo en la descripción del canal, ¿vale? Bueno chicos, tengan un bonito día. Me despido. Bye bye. Adiós.